Bueno, por ejemplo, vamos a ver qué dijeron con todo y todo. Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez acusó a Claudia Sheinbaum de ser una mujer fría de corazón ante la falta de medicamentos contra el cáncer, el desplome de la línea 12 del metro, el colapso del colegio Repsamen en el sismo del 17 y por el uso de ivermectina durante la pandemia en la capital. Bueno, entonces vamos a escuchar a los dos, ¿no? ¿Hay audio de las dos? De Xóchitl y de Claudia, a ver. Bueno, pues a Claudia se le olvidó hablar del colegio Repsamen. Es increíble, Claudia, que por tu indolencia hayan muerto 19 niños y 7 adultos. Saludo a Mireya, que está aquí en el auditorio, mamá de Paola, quien desafortunadamente falleció con el colapso de ese colegio. Un año antes, Claudia, tú tenías los elementos para clausurar ese colegio y no lo hiciste. Insisto, eres una mujer fría y sin corazón. Siempre he estado del lado de las víctimas y de la justicia durante toda mi vida. El caso Repsamen, como seguramente otros que va a plantear la candidata del PRIAN, los he aclarado, inclusive ha habido justicia. Lo que es deleznable realmente es lucrar con el dolor de las personas. Nunca seremos así. Siempre hemos defendido la educación y la salud pública. En la Ciudad de México le di becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública. Y el salero Jorge Álvarez Maínez señala a Xóchitl Gálvez de pertenecer al peor PRI de la historia, tras acusar a Alejandro Moreno, a Manlio Fabio Beltrones y a Francisco Cienfuegos de corrupción. Esto dijo el candidato chelero. El problema no es dónde militaste o dónde estuviste en el pasado. El problema es lo que hiciste, los resultados que te definieron y en dónde estás ahora. Y ella ahora, aunque le pese, aunque le cueste decirlo, es la candidata del PRI y es la candidata del peor PRI de la historia. Bueno, ahora vamos a escuchar a Xóchitl Gálvez. Ella acusó a Álvarez Maínez de haber formado parte de la vieja política que tanto critica. Lo primero quiero decirle al candidato Maínez, pues que él perteneció a ese sistema que tanto critica. O sea, es que le baje un poquito. De alguna manera, la tarjeta Mi Salud es una tarjeta inteligente. Hoy existe el blockchain que te permite realmente garantizar la transparencia y el combate a la corrupción. Yo soy una mujer que le apuesta a la tecnología. Bueno, y Claudia Sheinbaum calificó a Xóchitl Gálvez. Bueno, por eso, perdón, volviendo al anterior, a lo que dijo este señor Maínez, pues muchos dicen que estuvo ahí para atacar a Xóchitl Gálvez, ¿no? En fin, Claudia Sheinbaum califica a Xóchitl Gálvez de mentirosa y la señala de vender un departamento a Mariana Gómez del Campo, sobrina del expresidente Felipe Calderón, en lugar de donarlo al colegio salesiano. Aquí la candidata del PRIAN, pues la verdad es que dice muchas mentiras, porque no sé con cuánto dinero va a poder pagar los medicamentos en instituciones privadas, porque además, como ya lo dijimos, eso genera enorme corrupción. Aquí hay un caso de mentira de la candidata, en donde muestra que iba a donar su departamento al colegio salesiano. No solamente no lo vendió, sino que no solamente no lo donó, sino que lo vendió a la sobrina de Felipe Calderón por millones de pesos. Bueno, también Claudia Sheinbaum llama corrupta a Xóchitl Gálvez y asegura que defiende al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porque se ha beneficiado con contratos personales. Vamos a hablar de la corrupción, porque lo peor, además de ser mentirosa, pues es ser corrupta y ser mentirosa. Vamos a hablar de los contratos de la candidata del PRIAN. Número 1, Residencial Mariano Escobedo. Dio el permiso cuando fue jefa delegacional y después tuvo un contrato con esa misma empresa por 70 millones de pesos. Número 2, ¿saben por qué defienden tanto el INAI? Porque la candidata del PRIAN ha tenido contratos con el INAI desde 2013. El último es en 2023. Pero lo peor de todo es que falsificó invitaciones restringidas en el caso de contratos con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Bueno, y Xóchitl Gálvez preguntó a Claudia si estaría dispuesta a investigar casos de corrupción, a lo que Sheinbaum solo pidió que de tener pruebas que se presenten. Y yo te pregunto, Claudia, contéstale a los mexicanos, con las evidencias que hay de la corrupción de los hijos del presidente, ¿los investigarías a él, a sus primos y a sus amigos de contratos millonarios? Sí, si tiene pruebas que las presente ante el Ministerio Público. Bueno, fue lo único que contestó Claudia en relación a ese tema. También, ¿con quién vamos aquí? Claudia Sheinbaum dijo que dijo que el presidente López Obrador quiere que a Claudia Sheinbaum sea tapadera. Xóchitl Gálvez, perdón, voy con Xóchitl Gálvez ahora. Xóchitl Gálvez dijo que el presidente López Obrador quiere que Claudia Sheinbaum sea la tapadera de sus actos de corrupción, entre ellos el desfalco en seguridad alimentaria mexicana en Segalmex. La verdad, Claudia, el presidente te puso ahí, te dijo corcholata, pero lo que quieres es que seas tapadera de los sobres amarillos, de la Casa Gris, de la corrupción de Segalmex, de la corrupción de Rocío Nale, de la corrupción de los hijos y amigos del presidente, de las casas de Bartlett. Eso es lo que realmente el presidente quiere contigo. Bueno, y este encuentro, porque no fue debate, repito, no fue debate, a esto no se le puede llamar un debate, pero incluyó pancartas, fotografías como apoyo didáctico para apuntalar dichos, pero muy pocas propuestas concretas. Yo no recuerdo en las 2 horas un momento así que emocionara a la gente, ¿no? Ninguno, absolutamente ni uno. Bueno, en fin, al final los 3 candidatos y sus equipos se declararon ganadores y de paso criticaron algunas cosas del formato, como el tiempo para responder, aunque el reloj no servía. Bueno, el segundo debate, espero que no esté tan aburrido, ¿no? Es el próximo domingo 28 de abril. A ver si el INE o los creativos del INE se ponen las pilas y los dejan hablar, los dejan debatir, que se enfrenten, es lo que queremos ver, ¿no? Las 2 mujeres, ¿no? Porque pues ahí el salero de Movimiento Ciudadano pues puede echar a perder la fiesta, ¿no? Pero bueno, en fin. A ver, este miércoles o mañana, pasado mañana, ¿no? Los 3 candidatos sostendrán una reunión con todos los obispos del país a través de sus redes sociales. La Conferencia del Episcopado Mexicano señala que la reunión forma parte de su asamblea primaria, la cual se llevará a cabo del 8 al 12 de abril. Bueno, y pues sigue siendo nota, México rompe relaciones diplomáticas con Ecuador después de que agentes de la Policía Nacional y militares irrumpieron en la embajada en Quito para detener a Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, acusado y sentenciado a años de cárcel por múltiples actos de corrupción. Allá lo consideran un verdadero delincuente. Bueno, desde diciembre permanecía en la sede diplomática solicitando asilo y él cambió delincuente por perseguido político, como hacen muchos, ¿no? Habla este señor que hizo un show muy lamentable, Roberto Canseco, el que se quedó como jefe de la Cancillería cuando tuvo que regresar la embajadora y que se forcejeaba ahí con los policías ecuatorianos y se ponía 5 minutos adelante de la camioneta donde iba el ex vicepresidente, Jorge Glass. Ahora me da mucho gusto la información que acaba de otorgar la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, que el gobierno de México ha decidido llevar el caso a las instancias internacionales, a las instancias judiciales internacionales. Bueno, el presidente López Obrador tachó de autoritario el asalto a la Embajada de México en Quito. Dijo que ni el exdictador chileno Pinochet se hubiera atrevido a un acto similar. Porque fue una violación flagrante a nuestra soberanía, al derecho de asilo y a las normas y leyes internacionales. Fue un acto autoritario, increíble.
Bueno, en medio de esta crisis, el presidente mexicano reconoce la solidaridad y agradece de Estados Unidos y de 20 países de América Latina y el Caribe, así como de 11 naciones de Europa y Medio Oriente, a los que se suma Rusia y 7 organismos multilaterales y foros regionales, incluida la ONU. Y bueno, pues aquí, ¿no? Tendríamos que ver para qué sirven todos estos organismos internacionales que le cuestan tanto dinero a los países miembros, ¿no? Empezando por la ONU. Pues después sigue la OEA y compañía, ¿no? ¿Para qué sirven? Imagínense, si no pudieron hacer absolutamente nada después de que Rusia invade territorio ucraniano, ¿ustedes creen que se van a meter a resolver un asunto como este? Pues por supuesto que no. Bueno, tendrán que irse hasta La Haya, ¿no? Hasta esta instancia internacional, pero pues de ahí a que venga alguna sentencia en específico o que cambie algo de lo que, como siempre, nunca sucede, pues dudamos mucho. En fin, pero la canciller Alicia Bárcena ya dice que llevará ante la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la ONU la ruptura de relaciones con Ecuador. Nuestra expectativa, y no podemos comentar más allá porque en realidad se trata de un proceso jurídico, nuestra expectativa es que nos otorgue la razón la Corte Internacional de Justicia y se le conmine al Estado de Ecuador a reparar el daño. Eso es como sucede esto. Y lo trataremos de hacer lo más rápido posible. En paralelo vamos a presentar el caso también ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Creemos que nos corresponde ir a todos los foros, incluidos interamericanos y regionales. Bueno, en tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defendió la irrupción a la embajada mexicana en Quito, asegura que fue para detener a Jorge Glass, a un delincuente evasor de la acción de la justicia en su país. Insisten que fue para rechazar cualquier tipo de impunidad e inmunidad a criminales como el señor Glass, delincuentes, corruptos y narcoterroristas. Todo eso dijo el presidente Daniel Noboa. Por su parte, la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfield, dijo que están dispuestos a restablecer relaciones con México siempre que se respete la soberanía de su país. Señaló que el gobierno mexicano incurrió en provocaciones e incumplimientos en la concesión al ex vicepresidente Jorge Glass. Nuestra expectativa, y no podemos... Acabando el audio, mandas a corte, por favor. Proceso jurídico, nuestra expectativa es que nos otorgue la razón la Corte Internacional de Justicia y se le conmine al Estado de Ecuador a reparar el daño. Eso es como sucede esto. Y lo trataremos de hacer lo más rápido posible. En paralelo vamos a presentar el caso también ante las Naciones Unidas, ante el Consejo de Derechos Humanos, ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Creemos que nos corresponde ir a todos los foros, incluidos 10 segundos, corte. Y regionales. A ver, que me den. Corte. Vamos a marcar una pausa y estamos de regreso. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Heraldo Radio, la H se lee 79. Bueno, y como de lunes a viernes en este espacio a esta hora, vamos a enterarnos de cómo cierran las bolsas de Nueva York, cómo cierra la de México, también pues los futuros, cómo se presentan allá en Europa. Acuérdense, allá son 7-8 horas adelante y en Asia Pacífico 12-13 horas adelante. Pero cómo se perfila la apertura de los mercados en Europa y Asia Pacífico. Regina, ¿es con Regina hoy? Regina Labardini. Regina Labardini, de Grupo Bursátil Mexicano. Adelante, Regina. Invierte de forma segura y genera rendimientos diarios con Smart Cash de GBM. Abra tu cuenta hoy. Más información en gbm.com/Beteta.
Claro, Oscar Mario, muy buenas tardes. Estas fueron las noticias financieras y bursátiles más relevantes del día de hoy. Empezando por los mercados, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró 0.2% abajo. Mientras tanto, los mercados en Estados Unidos cerraron prácticamente sin cambios, el Nasdaq arriba y el S&P y Dow Jones abajo. Al momento, los futuros en Europa van positivos, con Italia, Alemania y Francia encabezando las alzas, mientras que en Asia los futuros van mixtos, con Japón y Hong Kong arriba y China presentando pérdidas. Además, el tipo de cambio oficial bajó nuevamente hoy y cerró en 16.34 pesos por dólar, su nivel más bajo desde agosto de 2015. Y en cuanto a noticias internacionales, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y el primer ministro chino Li Qiang adoptaron un tono conciliador cuando se reunieron en Beijing ayer, donde Yellen dijo que ambos países deben cooperar a pesar de su relación compleja. No obstante, cerró su visita con duros mensajes, mencionando que Estados Unidos no permitirá que nuevas industrias se vean afectadas por importaciones chinas y que las empresas chinas que apoyen a Rusia en su guerra en Ucrania enfrentarán consecuencias significativas. En cuanto a datos económicos, la producción industrial en Alemania aumentó 2.1% mensual en febrero, lo que representa su segundo incremento consecutivo. Sin embargo, la producción se mantuvo por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que apunta a que el sector manufacturero en el país aún enfrenta desafíos. Mientras tanto, en los mercados de commodities, el precio del oro alcanzó otro máximo histórico esta mañana. Esto a pesar de que se han relajado las tensiones en Medio Oriente y a que han bajado las expectativas sobre los recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal para este año. En cuanto a México, la última encuesta de economistas de Citibanamex mostró que los expertos esperan el próximo recorte a la tasa de interés en junio, al tiempo que dejaron sin cambio su estimado para la inflación al cierre de 2024 en 4.1%. En cuanto al tipo de cambio, ahora se prevé que cierre el año en 18 pesos por dólar, por debajo de los 18.20 previos, y a la par la expectativa de crecimiento económico para este año se mantuvo en 2.4%. Finalmente, pasándonos a temas corporativos, TSMC, el principal fabricante de chips del mundo, anunció que construirá una tercera fábrica de semiconductores en Arizona. Con esto, TSMC aumentará sus inversiones en Estados Unidos a $65,000 millones y recibirá hasta 6.600 millones por parte del gobierno estadounidense, esto derivado de la Ley de Chips y Ciencia aprobada en 2022. Y cerrando con la industria aeroespacial, los reguladores estadounidenses investigarán un nuevo percance que involucra a un avión Boeing, esto después de que ayer la cubierta del motor de un avión de Southwest Airlines se cayó en la pista del Aeropuerto Internacional de Denver. Por su parte, OMA, operador de 13 aeropuertos en México, reportó una disminución anual de 5% en su tráfico de pasajeros en marzo, derivada de una menor disponibilidad de asientos por parte de las aerolíneas, así como de una disminución en el número de pasajeros en Acapulco, afectado todavía por las secuelas del huracán Otis. Así que, Oscar Mario, esto fue lo más relevante en la sesión de hoy. Que tengan una excelente tarde. Bien, gracias a Regina Labardini de GBM Grupo Bursátil Mexicano. Millones de mexicanos. Alan Rodríguez, reportero urbano. Invierte hoy y obtén rendimientos diarios. Más información en gbm.com/beteta. Mire, rápidamente le comento, fíjese, Jorge Glass, este hombre acusado de corrupción, sentenciado en Ecuador a 6 años más de cárcel, porque ya estuvo 4, quien obviamente pide asilo político en la Embajada Mexicana y que se arma pues toda esta problemática cuando las fuerzas ecuatorianas invaden, pues sí, es territorio mexicano, que es la embajada. Bueno, pues fíjese, lo internan en el penal de La Roca, esto es en la ciudad de Guayaquil, y dicen que este fin de semana intentó suicidarse con una sobredosis de medicamentos, por lo que no se encuentra, al menos ayer y hoy, en la cárcel. Está en un hospital de la ciudad de Guayaquil. Ninguna autoridad ecuatoriana pues ha dado mayor detalles, pero repito, lamentable, ¿no? Jorge Glass, exiliado en la Embajada Mexicana y pues recuperado por las autoridades después de que invadieron la Embajada de México allá en Quito. Se intenta suicidar el sábado, dicen, se intentó suicidarse el sábado o el domingo, el fin de semana, dicen, con una sobredosis. Alan Rodríguez. Está en el hospital. Bueno, eso es importante también porque vamos a abordar más a fondo el tema de Ecuador o la ruptura de relaciones entre México y aquella nación sudamericana. Bueno, cansados de las extorsiones y de los actos delictivos, vecinos de Ecatepec convocan para hoy
a una marcha del silencio. La movilización partió de la caseta de San Cristóbal y tuvo como destino la escultura de El Vigilante en los límites con la Ciudad de México. Vamos con Alan Rodríguez, perdón, aquí me pusieron Martínez. Alan Rodríguez, él es reportero del Heraldo Media Group. Alan, te saludo con gusto y te escuchamos. Adelante, por favor. Oscar Mario, amigos, muy buenas tardes. Estamos dando seguimiento a esta marcha del silencio convocada por vecinos, habitantes de las diferentes colonias del municipio de Ecatepec, quienes ya están prácticamente se cortó de sus predios, y por supuesto que ellos pues han levantado las denuncias correspondientes, y desafortunadamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha atendido pues cada una de estas carpetas de investigación, que al parecer pues nada más se están dando inicio, pero no se les da continuidad. Esto es lo que están denunciando pues los miles de vecinos que el día de hoy están participando en esta manifestación. Aproximadamente ya son 3,000 hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños que están marchando procedentes de la caseta de Ecatepec con rumbo hacia la escultura del Vigilante para pedir que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y sobre todo el fiscal José Luis Cervantes Martínez cumplan con la ley y acabe con la protección a los grupos criminales que generan la violencia en este municipio. Está encabezando el Ernesto Santillán, el primer regidor de este municipio, invitado por los vecinos, quien está dando acompañamiento pues a esta manifestación que sin duda alguna llama mucho la atención a las personas que viven muy cerca de aquí de la autopista México-Pachuca, y que también está causando pues una gran afectación, ya que tenemos todavía una larga fila de vehículos prácticamente hasta el municipio de Tecámac, intentando avanzar con rumbo hacia la Ciudad de México. Sin embargo, pues en estos momentos se lleva a cabo todavía esta manifestación, están a la altura del kilómetro 20. Muchas gracias, Alan. Continuamos al pendiente, muy buenas tardes. Gracias. Edgar Valero. Alan Rodríguez de el Heraldo Media Group. Y mire, pues sigue la violencia. Mario Franco Barbosa, candidato del PRD a la alcaldía de Ajalpan en Puebla, fue baleado por sujetos desconocidos en pleno centro del municipio de la región mixteca. El candidato resultó con una herida la mano. Pues continúa la violencia en este ambiente electoral. Y pues vamos a los deportes aquí con don Edgar Valero. El equipo Alessandros Racing, con la piel de Heraldo Media Group, Grupo Andrade, Fipresta, Gestomex y Global Jet Set, con su piloto Rubén Robelo, conquista el Gran Premio Pedro Rodríguez, tercera fecha en la Copa TC 2000. Mi querido Edgar Valero, adelante. Oscar Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos del auditorio? Buenas tardes. Pues sí, Rubén Romelo, que es hijo de Tigre Pintito, como dicen, su papá, un gran piloto mexicano durante muchos años, y ahora tomando la punta del campeonato, el TC 2000, justamente, hasta hace unos días su coequipero era el líder del campeonato, ahora Rubén Romelo está ahí en la punta de esta competencia. Fin de semana de automovilismo, Oscar Mario, interesantísimo, porque Checo Pérez hizo que todo el país, al menos todos los que estábamos viendo la carrera, se nos paralizara el corazón por un segundo en un rebase que hace en la famosa curva R130 del circuito de Suzuka allí en Japón. Es una curva, Oscar Mario, que prácticamente no tiene peralte y que se toma a cerca de 300 kilómetros por hora. Impresionante el trabajo de Checo Pérez, que sigue siendo el segundo mejor piloto del mundo. Si sabemos que junto tiene a Max Verstappen, que es indudablemente un fuera de serie, para Checo Pérez mantenerse como sublíder del campeonato, como lo está haciendo ahora, y regresar a tomar esta posición en esta prueba, luego de la 14ª ocasión en la que él y Max Verstappen terminan haciendo el 1-2 en el podium, pues es extraordinario. Así que Checo Pérez cumpliendo con los parámetros de lo que se espera de él. Por otra parte, pasaron casi 5,000 días para que el Chicharito Hernández consiguiera anotar nuevamente en el fútbol mexicano, y no es porque no haya estado, es porque, pues simple y sencillamente, su carrera se extendió los últimos 14 años por naciones como España, Inglaterra y Alemania, donde llegó a tener una cotización superior a los $25 millones. Hoy el Chicharito ha llegado al Guadalajara no como la solución a los goles, no como la solución a los problemas futbolísticos, sino para tomar el tema del liderazgo, que es lo que le hace falta al Guadalajara. Lo ha hecho espectacularmente bien, y ahora que ya está
pues prácticamente recuperado de la lesión que sufrió, la rotura del ligamento cruzado de la rodilla, pues hizo un gol que a lo mejor no es el gol de la jornada, mi querido Oscar Mario, pero teniendo a 40 centímetros de él ahí frente a sí mismo al portero del equipo de Puebla, recibe con la pierna derecha, se pone el balón con la izquierda, le hace ahí una bombeadita espectacular al portero del Puebla, y bueno, pues con ese gol reapareció en las anotaciones de la historia del fútbol mexicano el Chicharito Hernández. Y bueno, pues ya está calificado el equipo de Toluca, yo sé que tú eres aficionado del Toluca, ya calificó, es líder general, tanto América como Toluca ya están en la siguiente ronda del fútbol mexicano, habrá que esperar cómo se definen las otras 6 posiciones directas y 2 más indirectas para ir a la liguilla del fútbol mexicano. Y mientras tanto, Mike Tyson, a sus 58 años de edad, está muy cerca de conseguir que se acaben los boletos para su pelea el próximo 18 de mayo ante Jake Paul en el estadio de los Vaqueros de Dallas, Oscar Mario. 80,000 personas en las tribunas y aproximadamente 10,000 en la zona del terreno de juego. O sea, puede llevar Tyson a sus 58 años a 90,000 personas a una pelea. Pues son fenómenos, ¿no? Pues sí, uno de los grandes de todos los tiempos, y el Vasco Aguirre, que no pudo ganar la Copa del Rey, pero ¿sabes qué? Yo creo que no hay nada que reclamarle, Oscar Mario, ni en España ni en México, a un hombre que ha dirigido más de 700 partidos en la Liga de España. Sí, además con mucho éxito. En Así fin. es. Don Edgar Valero, qué gusto verte aquí. Igualmente, mi querido Oscar Mario. Buenas tardes. Bueno, pues vamos al otro tema importante. México, ya sabe, rompe el viernes pasado relaciones diplomáticas con Ecuador, después de que la policía de ese país irrumpiera en la embajada mexicana en Quito para detener al ex vicepresidente Jorge Glass, acusado de múltiples actos de corrupción, sentenciado a años de cárcel. Ya había estado 4 también como prisionero, y se encontraba, pues según él, en calidad de asilado político en la sede consular. Vamos a platicar con don Otto Sonnenholzner. Otto Sonnenholzner es un empresario, radiodifusor y economista ecuatoriano. Fue vicepresidente también de la Nación Sudamericana durante el gobierno del expresidente Lenin Moreno. Fue electo vicepresidente de Ecuador por la Asamblea Nacional en diciembre del 2018, desempeñándose en el cargo hasta su renuncia el 10 de julio del 2020, y también Otto Sonnenholzner ha sido candidato presidencial de la coalición Actuemos, conformada por Avanza y el partido Suma, en las elecciones extraordinarias pues del año pasado, 2023. Don Otto Sonnenholzner, señor vicepresidente, muchas gracias por recibir la llamada del Heraldo Radio desde la Ciudad de México. Presentación. Saludos a todos los queridos hermanos mexicanos y estoy a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias, vicepresidente. Bueno, pues su opinión tras lo que dicen la peor crisis, sí es la peor crisis histórica entre las dos naciones, Ecuador y México. Don Daniel Noboa, actual presidente de su país, ha explicado al detalle por qué decidió ordenar la irrupción policial en la embajada mexicana para sacar y detener al ex vicepresidente Jorge Glass, porque dice el presidente Noboa, la justicia no se negocia, y quienes violaron también los tratados de Caracas y de Viena fue el propio gobierno mexicano, porque le dan asilo político a un delincuente. ¿Cuál sería su opinión como diplomático, como empresario y como vicepresidente del Ecuador? Don Otto Sonnenholzner, adelante, lo escuchamos. Mire, primero apenado porque entre dos naciones hermanas no tiene que ocurrir esto. Además, ustedes saben que hay tanto por coordinar entre el Estado mexicano y el Estado ecuatoriano, temas migratorios, temas comerciales, temas de lucha contra el crimen organizado. Compartimos desgraciadamente esa plaga en ambos países y están interconectados. Entonces, imagínese usted todo este tiempo perdido y todo este distanciamiento cuando tenemos tanto que resolver juntos como países.
pero llegamos a esto en una acumulación de errores. Mire, yo creo que el presidente López Obrador, con todo el respeto, no tenía por qué meterse a opinar en temas internos del Ecuador. También creo que el presidente López Obrador ha tomado decisiones muy influenciadas por su afinidad ideológica o su cercanía con el socialismo del siglo XXI en Ecuador. Y me parece que su lado o su versión es demasiado unilateral y eso le ha hecho tomar decisiones en representación del Estado que a mi criterio no están bien fundamentadas más allá de la afinidad ideológica. Cuando uno gobierna un país, uno tiene que hacerlo más allá de sus amistades, más allá de sus simpatías, tiene que hacerlo con objetividad, al menos tiene que intentar hacerlo. Y me parece que eso no existió. Cuando le otorgan el asilo al señor Glass, que es una persona que aquí ha sido sentenciada, me parece, en más de 3 casos de corrupción, lo que están haciendo es darle un asilo no a alguien que es un perseguido político, sino a alguien que tiene cuentas pendientes con la justicia. Hago este preámbulo porque me parece que lo de México realmente es cuestionable. Ahora, ¿es justificación eso para violar la soberanía territorial de una embajada? Yo en esto, aquí en Ecuador, esta opinión no es muy, digamos, no es muy bien vista, pero es lo que yo pienso. Me parece que la ley es para cumplirse, que México se equivoque no significa que Ecuador tiene derecho también a equivocarse. Creo que debieron haber dialogado ambos mandatarios, debieron haber encontrado una salida a este inconveniente. El presidente Noboa dice que es porque tenían una alerta de fuga o de escape del señor Glass en coordinación con el gobierno mexicano. Eso hubiese sido lamentable, impresentable, pero bueno, no creo que era justificación para invadir una embajada. Mire, el derecho internacional está para proteger a todos, a los que nos simpatizan y a los que no, y está por encima del derecho local, tiene un nivel supranacional que hay que respetar. Imagínese usted en los países en donde hay dictaduras en América Latina, imagínese usted a Maduro, a Ortega, tumbando puertas de las embajadas. No está bien, no está bien, me parece que es un error. 5 minutos. Tiene que hacer esfuerzos porque este error no nos pase factura y que lo podamos superar rápido y que se restablezcan las relaciones entre 2 países hermanos. Y lo digo de corazón, porque estamos perdiendo tiempo, recursos, energía valiosa que necesitamos para atender problemas urgentes. Señor vicepresidente, bueno, dentro de las muchas opiniones que se sustentan, pues ahora sí que en el derecho y la diplomacia nos han llegado comunicaciones y una de ellas que estoy tratando de encontrar ahorita, si me da un segundo, señor vicepresidente, una de ellas dice que la Constitución, déjeme, porque nos las enviaron por acá y no quiero leerla, dice, el Tratado Internacional inclusive, dice, los tratados o cualquier tratado internacional, incluso cuando se abordan los derechos humanos, se encuentran por debajo de la Constitución de cualquier país y debe interpretarse de acuerdo con esta. Un tratado posterior deroga 4 minutos. Ley anterior, excepto que la ley sea más protectora, en cuyo caso debería seguir siendo aplicada. Bueno, estos son los tratados internacionales, incluso de los derechos humanos, que en su momento podrían defender una acción como esta. ¿Cuál sería su opinión en este punto específicamente, vicepresidente? Mire, como le digo, ¿no? Las leyes siempre tienen este espíritu de protección de los derechos humanos. El derecho internacional principalmente, cuando usted revisa la institución del asilo, ha servido en América Latina para proteger a muchas personas de persecución política. También ha servido, lamentablemente, para el abuso. Para mí, a mi criterio, ese asilo fue mal otorgado. Pero repito, es decir, yo creo que en México es injustificable en términos del otorgamiento del asilo, pero lo que ha hecho Ecuador tampoco es defendible, porque no se puede transgredir la soberanía de una embajada. Debieron haber conversado al más alto nivel, debieron haber encontrado una solución que no afecte las relaciones de ambos países. Y 3 minutos. Estamos hoy en esta discusión cuando, como le digo, nuestro objetivo es común: derrotar al crimen organizado, resolver los problemas migratorios, encontrar actividades económicas que nos complementen. Esa debe de ser la dinámica de nuestras relaciones bilaterales, no estar en este conflicto. Y le digo, yo creo que aquí hay de parte y parte, ¿ya?
creo que hay de parte y parte, pero no es, que uno se equivoque no le da derecho a otro también equivocarse. Oiga, señor vicepresidente, entonces, para ponerlo en términos muy objetivos, desde su perspectiva como vicepresidente muy reciente de Ecuador, podríamos decir y resumir, y si no me corrige, tanto el gobierno de México como el gobierno de Ecuador se exceden en sus facultades y provocan esta crisis. A mi criterio, 2 minutos para irnos. Eso que ha hecho el Ecuador es bastante más grave y espero que lo podamos resolver pronto. Le digo de verdad, estoy preocupado, apenado por lo que ha ocurrido, no era necesario. De nuevo, yo entiendo que el presidente mexicano le gusta pues hablar y comentar, etcétera, pero los mandatarios tienen que respetar los temas internos del Ecuador. El presidente López, esto empezó, o mejor dicho, se empezó a complicar, porque esta historia viene ya un tiempo, se empezó a complicar porque el presidente López Obrador se refirió al asesinato de un candidato presidencial en Ecuador, el señor Villavista. 1,5. Se refirió de una forma que pues era muy, digamos, cercana a la teoría del socialismo del siglo XXI, muy unilateral, y fue algo ofensivo, ¿ya? Para alguien que representa un país como México, que ha sufrido en carne propia este tipo de eventos, empezando por el asesinato de Luis Donaldo Colosio hace más de 20 años, y tantos otros actos de violencia en la política, en las lides electorales, uno esperaría un poco más de empatía, uno esperaría 1 minuto. respecto a lo que la gente siente después de un evento tan dramático. Pero no, se hizo este comentario, esto fue escalando, el presidente declara persona no grata a la embajadora. Bueno, esto fue escalando fruto de exceso. 50. Lado y lado a mi criterio. Oiga, tenemos un minutito, sé que también tiene una agenda apretada, señor vicepresidente. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál podría ser la solución? Obviamente restablecer las relaciones. 40 segundos. ¿Cuál podría ser el castigo? Que debería de elevarse el diálogo al más alto nivel, empezando por los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, para encontrar una salida decorosa para ambas partes. Ya que, 30. Que ninguna sanción para el Ecuador, porque esa la termina sufriendo el pueblo ecuatoriano. Ni comercial, ni restricciones migratorias, ni nada de ese tipo. Deberían de en este momento, 20. ya para tratar de pasar la página y encontrar una salida decorosa. Estos son pueblos que se tienen que abrazar. El pueblo mexicano y el pueblo ecuatoriano no tienen 10 segundos. para estar distanciados por una situación de este tipo. No vale la pena. Bien. Don Otto Sonnenholzner, vicepresidente del Ecuador del 2018 al 2020, le aprecio muchísimo. Soporte. Es un honor haber platicado con usted y bueno, informar y dar su opinión al auditorio mexicano. Gracias, señor vicepresidente. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Qué lamentable que, y es culpa del INE o de los creativos del INE, o no sé quién organiza y dicta las reglas de estos encuentros, que más bien, bueno, ni a desencuentros llegan, ¿no? Y menos a debates. Yo creo que dejan mucho que desear y esto no abona a la democracia en este país, ¿no? Lo de los... Y luego ya vamos a cada una de las candidatas y obviamente pues te pregunto sobre Xóchitl Gálvez, pero la verdad es que este formato sigue inservible, mi querido Enrique. Pues mira, hay que seguir ensayando, hay que seguir viendo cuál es el que funciona, podrán ser incluso más debates. Yo creo que a veces le tienen que dar a alguien un poquito más de tiempo, es como, define usted los problemas del país y tiene exactamente más o menos 90 segundos, ¿no? Bueno, espéreme, ¿no? Me llevó más tiempo entenderlos, entonces creo que sí, hay que seguir ajustando, pero quiero ser positivo, qué bueno que hay debates, qué bueno que hay confrontación, qué bueno que hay democracia y hay que cuidarla, porque también puede no haber. Y creo que también habemos otras personas que formamos parte de los equipos que también en estas oportunidades podemos seguir hablando de las propuestas y de nuestro caso, pues un México de clases medias que sí aspiramos a poder alcanzar, Oscar Mario. Bueno, y a ver, objetivamente, obviamente, como parte del equipo de Xóchitl Gálvez, ¿cómo viste a Xóchitl Gálvez? Bueno, a ver, yo la vi bien, con una tarea muy difícil, porque por un lado tenía que también tratar de generar un contraste con respecto pues, a algunas de las fallas y omisiones que claramente vemos en el caso de la propia Claudia Sheinbaum, pero al mismo tiempo tratar de poner las propuestas, las ideas. Entonces, bueno, pues un reto, peor que lo hizo muy bien, y además seguimos trabajando y trabajaremos todos los días, y más debates y más propuestas, porque lo que está en juego, Oscar Mario, es México.
Lo que está en juego es nuestro futuro, el de nuestras familias, el poder prosperar y salirnos de esta trampa de la polarización y del enfrentamiento entre mexicanos que nos está dejando muy heridos y no nos ayuda a resolver nuestros problemas. Pues sí, pero pues no hay que pensarle demasiado, Enrique. Yo sé que pues tú no eres de los que organizan el debate, ni su formato, ni nada, sino yo no sé quién oye, convendría saber quién en el INE, que lo hace muy, muy mal, ¿no? Pero bueno, independientemente de ello, pero pues simplemente es tomar o retomar lo que hacen en otras naciones, ¿no? Que supuestamente socios de nuestros de la OCDE, ¿no? Para hablar del mismo grado de desarrollo, porque pues depende del tema que se trate, es con quién nos comparamos, ¿no? Pero vamos a probar o dar, no sé, las 30 o 30 y tantas naciones de este grupo de países que tienen pues una economía fuerte y que van por buen camino, pero también la parte política, bueno, pues lo hacen muy bien y son debates que llaman la atención y que sí logran su objetivo, porque ¿cuál es el objetivo de una reunión de este tipo? Pues influir en los electores y pues dime, ¿qué pudieron haber hecho el día de ayer en relación a este objetivo, no? Pues sí, mira, como dice, el objetivo debiera de ser poder contrastar ideas y poner propuestas sobre la mesa en beneficio de los mexicanos. Eso debe ser, ¿no? Contrastar y proponer. Yo a veces hasta con un grupo de gente que estamos en el chat le digo, 3 críticas, 3 propuestas, 3 críticas, 3 propuestas, casi como nado sincronizado, porque no puedes no criticar, pero no puedes criticar sin proponer. Mira, también así es el mundo de hoy, también es más rápido, entonces también tiene uno que entrenar, ¿no? Los medios, los que nos gustan ese tema de los medios es, a ver, rápido, ágil, puntual, ideas, pues ni modo, también son cosas en las que uno tiene que también seguir mejorando. Pero para eso, repito, hay otras oportunidades, y hay otras oportunidades para profundizar. Yo estaré sacando hoy en la noche o mañana en la mañana más tardar lo que es otra vez las propuestas y además un documento de introducción sobre nuestra visión de país, porque claro que tenemos una visión de país. Este México que digo próspero, incluyente, de clases medias, sin miedo a la palabra, Oscar Mario. No le tenemos miedo a decir que nosotros no queremos administrar pobreza, queremos ayudar a que la gente en pobreza salga adelante. Y no le tenemos miedo a decir que queremos un país de clases medias, parejo, de oportunidades. Así hay que decirle las cosas. Y por eso hoy en la noche, mañana, un documento para que quien quiera profundizar, y no es un tema nada más de 1 minuto y medio, también lo pueda hacer. Mira, pues están llegando ya muchos comentarios, voy a juntar 2 o 3, dicen a las candidatas, porque hay que considerar las 2 candidatas, ¿no? Con todo respeto, pues el candidato, pues ahí está nada más para, pues no sé, como rellenino de salero, lo que sea. Eso lo digo yo, no lo dices tú. Oye, pero entre las 2 candidatos, que son las candidatas, que son las que tienen oportunidad y posibilidades de llegar a ser presidentas de este país, que son las únicas, no hay más, dicen, oye, es que nunca dan plazos. Dicen, podemos firmar ante notario 1000 o 100 compromisos como han hecho otros expresidentes, eso no sirve de nada. Dice, a ver, se cortó la línea con Enrique de la Madrid. Bueno, a ver, voy a tratar de dar me dicen cuando esté, ¿no? La pregunta es, las candidatas, dice, tanto Xóchitl como Claudia, se deberían de comprometer con el auditorio, dice, dar plazos para cumplir con sus objetivos y también mencionar la estrategia que aplicarían en cada uno de los pendientes que tienen que resolver. Pues ya está en línea. La pregunta me gusta, el comentario también. No sé si lo escuchaste, Enrique. Están hablando del auditorio en el próximo debate que haya plazos, porque pero todos los candidatos siempre pues tienen la solución a todos los problemas de cualquier país. Pero en el caso de Xóchitl y de Claudia, que son las 2 que tienen posibilidades, oye, que en el próximo debate dicen, a ver, educación, dime los 5 puntos que va a ser, pero sí como para sexto de primaria, ¿no? Que lamentablemente yo creo que es el nivel que tenemos en México. A ver, a un niño sexto de primaria, explícale qué vas a hacer en materia de educación, explícale qué vas a hacer en materia de salud, explícale qué vas a hacer en materia de economía para atracción de mayores inversiones. Explícanos primero en materia de seguridad, tiene que haber un cambio de estrategia. Y sobre todo plazos, ¿no? Plazos, porque te puedes ir otros 6 años prometiendo todo y con
resultados nulos, ¿no? Adelante, Enrique, pero la pregunta del auditorio, el comentario es, deben de dar plazos y mencionar la estrategia. Tú decías, oye, dice, nos tardamos tanto tiempo en entenderlos y menos resolverlos. Bueno, pues que digan 5 puntos, ¿no? Para cada una de las problemáticas que tendrán que enfrentar como presidentas de México. Estoy de acuerdo y pongo 2 ejemplos. A ver. Por un lado, también hay que poner el destino, a dónde queremos ir. Ejemplo, salud. Queremos un sistema de salud integral. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los mexicanos, por el solo hecho de serlo, tengamos acceso a los mismos servicios de salud y de la misma calidad. Entonces, por ejemplo, ese es un primer objetivo. Y después dices, oye, ¿estás de acuerdo con ese objetivo? Sí. Ahora viene la segunda pregunta, pero no siempre es de campaña. ¿Cuál viene la segunda? ¿Cómo lo fondeamos? Y como tú dirías, ¿en qué plazo? Pero la primera pregunta es, ¿estás de acuerdo en mi objetivo o no? ¿Sí o no? Esa es una. Por ejemplo, segundo, educación. Oye, queremos un sistema de educación de calidad para el mundo de hoy, para las habilidades de hoy. A ver, pero por ejemplo, Enrique, en la educación, que está hecho un desastre, ¿no? A ver, danos 5 puntos, 5 puntos. Oye, no a ti directamente, no, las cadenas, oye, no, empezando, voy a preparar bien a los maestros. Pues sí. Un maestro malo, pues es un alumno pésimo, y además, a ver, vas a incluir de nueva cuenta matemáticas, digital, inglés, bueno, pues etcétera, no lo sé. Pues eso ya es una propuesta, por ejemplo. Por eso, sí, exacto. Y lo he oído de los especialistas. Por un lado, perdón que lo diga, tirar el concepto de esta nueva escuela mexicana del gobierno actual, que es una vacilada. Sí. Y quitaron matemáticas, quitaron ciencias, que es lo que se necesita. Entonces, en algunos casos sí es decir, ¿estás de acuerdo que vamos a quitar esto? ¿Sí o no? ¿Vota por mí o no? Déjame regresar a la parte de salud. Es que algunos piensan que el mundo lo hay que seguirlo atendiendo con la ciencia de hace 40 años. A ver, hoy en día podríamos tener también un sistema híbrido. Algunos tienen que ir a la consulta, tienen que ir a la clínica, otros no, ¿eh? Otros con que tengamos una posibilidad, aún en la Sierra de Guerrero, aún en la Sierra de Chiapas, un acceso a Internet para cierto tipo de consultas. ¿Para qué quieres a la gente consultando perdiendo el tiempo en una clínica? ¿Tú crees que no podríamos tener un expediente digital? Sí, totalmente. ¿Tú crees que no podríamos hacer una receta el uso de la digital? tecnología está totalmente ausente en todos los rubros. No, sí, yo ahí casi diría que casi todos hablan de eso. Sí. Yo también, ¿sabes qué observo? Y que no está ahí pelado con que lo veamos, que también los mexicanos veamos en dónde sí coincidimos. Hay más coincidencias de las que uno se imagina. Y qué bueno que coincidimos, porque si no, ¿de qué país vamos a hablar? Entonces, también creo que los debates tenemos que prestar atención y decir, mira, están en una lucha, pero en el fondo, en esto coinciden. Hay muchas más coincidencias de las que a veces uno piensa. Hoy te están preguntando, ¿cuáles son las encuestas de la coalición opositora? Bueno, de Xochitl Gálvez. O sea, Xochitl Gálvez dice, pues yo. Tatiana. Claudia Sheinbaum dice, yo gané. ¿Ustedes qué? A ver, tú como persona equilibrada y autocrítica que eres, ¿qué números tienen ustedes? ¿Qué números tienen? Ustedes, en el cuarto de guerra, no sé si tengan cuarto de guerra, espero que sí, pero ¿qué dicen ahí? Ya está Tatiana. Importan que son como los que yo razono. Tuvimos 19.5 millones de votos apenas en el 21 y necesitamos llegar a 30, más vamos a 30. Entonces vamos por 10 millones de votos. ¿De dónde los vamos a sacar? Algunos de los nuevos votantes. Hay 6 millones de mexicanos nuevos votantes porque ya pasaban de la mayoría de edad. La otra, los indecisos. Hay muchos que dicen, no quiero votar por Morena, pero todavía no me convencen estos de fuerza y corazón, pues hay que llegarle a otra. Y siempre digo, y los que votaron por AMLO hace 5 años y hoy están arrepentidos, y te doy una lista, los de la cultura, los de la ciencia, los del arte, los burócratas, los ingenieros, los médicos, las enfermeras, muchos militares, muchos marinos, muchas madres que perdieron a sus hijos, la lista es larguísima. Entonces, más que encuestas, vamos por los votos, porque este México no se nos puede deshacer en las manos. Bien, Enrique, entonces, pues, dame calificación para las dos candidatas y el candidato. No, ¿sabes qué está en juego también, Oscar Mario? Los ciudadanos están en juego también. No está en juego Xochitl, no está en juego nada más Claudia, está en juego este país, y está en juego también si el discurso de que este es un país de ciudadanos. Yo quiero ver ciudadanos participativos y entrones. Xochitl, la verdad, es la candidata que eligieron los ciudadanos. ¿La quieren? Pues ahora hay que hacerla presidenta. Entonces, también sabes que está en juego, estamos en juego nosotros, todos estamos en un examen. Esta generación de mexicanos, ¿estamos o no a la altura del reto? Yo espero que sí.
¿Qué sigue, Enrique? Pues el debate del 28, ¿no? Oye, va a haber 3, porque dicen parece que Claudia prefiere 2. ¿Ustedes saben algo de eso? Creo que obligatorio era el de ayer, y están planteados 3. Y yo querría que hubiera más, y no solamente, repito, entre ellas. Yo el día de hoy me la he pasado pues, en algunos debates con personas de otros, también de otros equipos, porque este ya no es un país de caudillos, por favor, ya no es de Tlatuani, no necesitamos un papá, queremos un equipo sólido que pueda también gobernar junto con los ciudadanos. Oye, bueno, rápidamente, y me voy a la encuesta del Heraldo de México, ¿no? Por ejemplo, la popularidad del presidente sigue estando muy alta, ¿no? 71%. Y la intención de voto, a ver, déjame ver si esto es la intención de voto. Si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por quién votaría? Sí. Claudia sigue con 54%, Xóchitl con 27%, y bueno, el resto no importa, pero de 30 son 14 y 3 son 17 puntos, Enrique. Sí, bueno, mira, la historia nos da muchos ejemplos. Votaron por Hitler, sí, llegó al poder democráticamente, después como que se les volteó. La gente votó por Mussolini también, y después como que se les volteó. Y veamos el desastre que estamos viviendo en América Latina. Lo que está pasando, por ejemplo, en Ecuador, un gobierno, justamente todo este relajito, es porque el vicepresidente que estaba en la embajada ya fue condenado por recibir dinero de Odebrecht, pero está también bajo sospecha de narco. Entonces sí, por eso digo, estamos en examen los mexicanos. Vamos a aceptar esa tendencia, un gobierno autoritario, centralista, en donde a veces ya no te queda muy clara la distinción entre el crimen organizado y el gobierno. Bueno, esta es una decisión que está en manos de los mexicanos. Yo todavía creo que la inteligencia colectiva va a dominar. Por eso no me preocupan las encuestas. Vamos, y al final del día, lo que sea como resultado lo vamos a acatar. Será la decisión de los mexicanos, pero la verdad es que un mucho mejor México, sí es posible. Esto de andarnos conformando con, 184,000 muertos, pero pues es normal. 3 de 4 niños no reciben vacunas en México, pero pues es normal. Fíjate que hoy en día 45 millones de vacunas de recetas no fueron atendidas en el IMSS, pero pues es normal. ¿Que este México de mediocres? ¿Así somos, mediocres? No creo que seamos mediocres, merecemos más. Oye, objetivamente, ¿y qué dicen allá? ¿Pueden todavía, pues, alcanzar y ganar? Faltan menos, ¿no? ¿Cuántos? Hoy que ya es abril, mayo, son 50 días, ¿no? Pues echarle los kilos. Yo por eso digo, yo me fijo en los numeritos. No puede cada uno de nosotros que votó en el 21 por la Alianza Fuerza y Corazón, no puede cada uno de nosotros ir por un voto más. No podemos uno más. Es un país donde vamos a ganar, va a haber una diferencia, puede haber una diferencia simplemente de 1 millón o menos de votos para que ganemos. Se puede. Bien. Yo fíjate, he aprendido, Oscar Mero, pero eso es ya tema mío. Me fijo menos en lo que otros tienen que hacer y me fijo más en lo que a mí me toca hacer. Pues, y eso es a lo que me dedico. Y sí se puede, se debe. No podemos dejar este tiradero a nuestros hijos. Era una vergüenza para esta generación. No podemos. Enrique de la Madrid, coordinador del programa de gobierno de Xóchitl Gálvez. Gracias siempre. Seguiremos en contactazo, ¿no? Sí, por favor, yo encantado y te agradezco como siempre la oportunidad, Oscar Mario. Gracias, Enrique de la Madrid. Y bueno, ahora pasamos al otro lado de la cancha con una mujer también muy talentosa y a la que se le entiende muy bien, que es doña Tatiana Cloutier. Ella es coordinadora de voceros de doña Claudia Sheinbaum. Tatiana, muchas gracias, muy buen día. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy contenta de estar aquí con ustedes y gracias por los piropos. La verdad es que estamos comprometidas con el país y estamos comprometidas con un proyecto a favor de todos. A ver, doña Tatiana, lo que le preguntaba Enrique de la Madrid, lo que le comentaba, ¿no? Que es mucho del auditorio. Lo voy a poner en estas palabras, esto acaba de llegar, dice, el debate de ayer, el primero, un platillo muy insípido, con un poco de sal, pero faltó todo el picante. Tatiana Cloutier. Primero, creo que 2 cosas importantes. Sí. Creo que el formato sigue siendo rígido y creo que el formato, al no permitir, al tener demasiados temas en la mesa, no permite una discusión más a fondo y donde pueda tener más sabor porque se puede profundizar en las propuestas. Esto sería lo primero que digo al respecto. No obstante todo eso, quien más propuso fue la doctora Claudia Sheinbaum y creo que esa fue parte de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Bien, ¿qué se requiere? ¿Pueden ustedes influir para que, bueno, una pregunta que hacían del auditorio,
la doctora Sheinbaum quiere 2 o asistirá a 3 debates. Hay 3 debates, ella ha dicho que asistirá lo que las reglas marquen, Creo y en que ese sí. sentido estaremos cumpliendo con lo que las reglas marquen. Entonces, solo 2. Estaremos cumpliendo con lo que las reglas marquen. Bueno, porque si es así serían solo 2, porque creo que el tercero es opcional. Tatiana Cloutier, y pues, ¿qué números tienen ustedes? Cada candidata dice, yo gané. ¿Qué números tienen con toda objetividad, Tatiana Cloutier? A ver, yo no voy a hablar de los números que nosotros tenemos, o no voy a hablar de los números que se presentaron hoy en diferentes encuestas públicas que se hicieron y que aparecen hoy en diferentes medios de comunicación, y se da una evidencia clara que la doctora Claudia Sheinbaum es quien ganó el debate. Pero volvamos otra vez a lo que pasa. Yo digo que los debates se viven en la calle de alguna manera, y yo he estado el día de ayer, antier, en la calle, y la gente se nos acerca, nos dice, estamos con ustedes, vamos por más, queremos que la doctora gane, ¿cómo ayudamos? Estamos listos para el 2 de junio, y creo que esta es parte de lo importante que se vive. Y yo creo que la otra parte, una vez más, es propuestas, propuestas y propuestas. Y creo que ahorita que escuchaba a quien acaba de dejar el micrófono, la parte que se vuelve más interesante es qué pasó en el debate. Y creo que la gran sorpresa, nos llevamos 2 sorpresas. Evidentemente la doctora Claudia Sheinbaum es quien más propuso, y por otro lado tenemos un candidato 5 minutos. Conocido, que es 4 minutos ya. Día de ayer, sorprende de alguna manera, y sorprende la caída de Xóchitl Gálvez en términos de que fue quien menos propuso, y la cara con la que estaba ahí no era la cara de una presidenciable, sino de alguien que vivía una angustia que desconocemos de qué trataba. Tatiana Cloutier, la misma pregunta que le hacían del auditorio a Enrique, dice, las 2 candidatas en el próximo debate deben dar plazos para cumplir con sus compromisos y soluciones. Sería interesante, ¿no? Porque no dan plazos, dicen, bueno, vamos a firmar que ante notarios, ¿sí, no? Sí. Súper importante y muy interesante eso. Sí. Creo que es muy válido y es valioso, sobre todo poner, porque yo recuerdo inclusive el presidente López Obrador cuando inicia el gobierno, si no mal recuerdo, en los primeros 100 días hace una presentación de los avances de los primeros 100 puntos que propuso, luego a los 6 meses volvió a 3 minutos de los mismos, y así fue palomeando, si no mal recuerdo, de los 100 puntos que el presidente propuso, dejó 2 o 3 que no están cumplidos, y fuera de ahí cumplió con todo. ¿A dónde regreso y comento esto? Me parece puntual e importante que sí se pongan plazos y se pongan avances porcentuales, porque hay muchas cosas que no son del todo o nada, sino ir mostrando los avances porcentuales para ir mejorando y poder ir haciendo los entregables realidad a partir 2 y medio de estas fechas. Ahora, como bien decía Tatiana Cloutier, con quien estoy hablando, pues los números le siguen favoreciendo, ¿no? Me estoy refiriendo a la encuesta del Heraldo que se publica hoy, en donde la popularidad del presidente sigue enorme, ¿no? 71%, intención de voto Claudia 54%, Xóchitl 27%, y después en cuanto a conocimiento, creo que ya están más o menos por ahí, ¿no? Claudia con 84%, Xóchitl con 74%, pero bueno, esto hemos platicado con otras personas también integrantes del equipo de Claudia, pero 2 minutos. No les puede hacer que se confíen, sino simplemente les da, pues quizá, fortaleza para seguir. ¿Qué sería? ¿En la misma trayectoria, Tatiana, con los mismos planes, o habría algún cambio? A ver, primero no hay, esto es como los juegos, ¿no? Un juego nunca se acaba hasta que cae el último out, un juego de béisbol, o hasta que suene el silbato en el fútbol. Y esto nos obliga, y nosotros tenemos una estrategia clara de cómo seguir caminando 1 y medio y cómo seguir tocando puertas, corazones, y sobre todo seguir esta estrategia de visitar los 300 distritos electorales y empezar a tocar en las universidades para llegar a la juventud y poder mover a estos jóvenes que no hemos sido capaces, y cuando digo estoy hablando de todos los 3 que están al frente en general, de inspirarlos y moverlos a tomar 1 minuto. Vamos a salir con más fuerza a tomar el rumbo y el destino de nuestro país. Pero la doctora ha estado tocando ya, empezó el día de hoy en las universidades, empezó en una universidad pública, y también está teniendo sus eventos cerrados con el empresariado mexicano,
que esta es parte de la estrategia que tenemos. 40 segundos. Cuando están hablando de conocimiento. Una cosa es que te conozcan y otra cosa es que piensen de ti. 30. En todas las partes de conocimiento que se tiene con respecto a la doctora, los positivos de la doctora están al 2-1 con respecto a la candidata del PRIAN. Esto se queda y vale la pena. 20. Porque no es lo mismo que te conozcan por cosas positivas a que te conozcan por cosas negativas. 15. Coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, siempre es un enorme gusto, una mujer tan clara, tan preparada. 10. Tatiana. Al contrario, encantadísima y buena tarde. Buenas tardes, Tatiana Cloutier. Vamos a marcar otra pausa y estamos de vuelta. Regresamos con Oscar Mario Beteta. Bueno, y ahora vamos a platicar, ya lo hicimos con Enrique de la Madrid, él es coordinador del programa de gobierno de Xóchitl Gálvez, ya lo hicimos también con Tatiana Cloutier, coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, y pues toca ahora, cumpliendo con la pluralidad en este espacio, como siempre, con Laura Ballesteros, quien es coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Maínez, quien, como usted sabe, es candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. A ver, me dicen si ya está Laura. Laura, a ver, ¿estás ahí? Te saludo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Sí me escuchas? Sí, claro, ¿me escuchas? Sí, ya bien. Perfecto. A ver, Laura, comienzo con lo mismo, con lo mismo. Me gusta esta que escribieron después y se la dije a Tatiana. Dice, el debate fue un platillo insípido, con un poquito de sal, pero faltó todo el picante. Pues no es culpa de ustedes, es culpa del INE, pero yo creo que ustedes pueden hacer algo, ¿no? La verdad es que yo creo que necesitamos más debates, ¿no? La falta de práctica pero oye, más de, no, como esos no, como esos no. Pero te digo, ¿sabes una cosa? Yo creo que al final cada candidata, cada candidato le pondrá su personalidad, su disciplina o su indisciplina, porque también, pues si no se aprenden las reglas no se puede hacer gran cosa para eso, ¿no? También ser presidenciable implica que sepan muy bien cuál es la dinámica del diálogo, del debate y poderlo preparar bien, porque es en respeto también a la población. Pero mira, Maínez ya lo había dicho Oscar Mario desde hacía tiempo, necesitamos más debates, porque además esa es la única manera de poder entrar justo sin estas campañas milmillonarias que además empezaron ilegalmente desde hace ya varios años, en el caso de la coalición oficialista o en la alianza hace unos meses, de entrar con una contienda equitativa, donde podamos competir en igualdad de condiciones, donde los spots multimillonarios no sean pues lo que marque la diferencia, la inversión en estos mítines autocomplacientes. O sea, yo creo que también el modelo de campaña debe cambiar y el futuro de las campañas es uno más austero, donde haya contraste a través también de este tipo de instrumentos. Oye, a ver, tú dices, ¿es totalmente inequitativa la competencia? Completamente inequitativa, Oscar Mario. Yo de hecho agradezco el espacio, como siempre, y además las varias ocasiones que hemos podido dialogar en esta campaña. Hemos estado enfrentando nosotros un cerco mediático desde que inició la campaña. ¿Por qué? A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Pues no hay una cobertura equitativa. ¿No les dan entrevistas o qué? Así es, somos quienes menos entrevistas tenemos, menos cobertura. No nos invitan a las mesas de discusión, a los debates. Hay medios que están empeñados en que esta elección sea solamente de dos sopas, y precisamente para nosotros ayer el debate por eso era tan importante en nuestra estrategia desde un principio, porque millones de mexicanas y mexicanos iban a poder conocer, que es uno de los principales retos que tenemos en nuestra candidatura, que conozcan a Maínez su propuesta y esta tercera vía que el país necesita, porque México son muchos Méxicos y nadie puede decidir de un plumazo en un escritorio que no tenemos derecho a existir en la boleta. A ver, y te lo digo porque te conozco hace muchos años, Laura, sería deshonesto de mi parte que no te lo comentara porque lo he hecho, pues, aquí, muchas veces. Dime, ¿cuál es su objetivo? Y es una pregunta, como dicen los clásicos, con todo respeto. Para ustedes, eso no, y voy a utilizar para frustrar, y me vas corrigiendo en todo, pero te lo tengo que decir porque dicen, a ver, Oscar Mario, si no platicas con Laura, no dices lo que a veces comentas, no, pues lo tengo que decir contigo. Jorge Maínez, pues sabemos que no tiene posibilidad alguna, salvo
pues no, es que no tiene posibilidad alguna. Para ustedes, ¿qué significa eso? Este desgaste, esta inversión en tiempo, dinero, esfuerzo y todo lo demás. Te lo platico, te lo pregunto con todo respeto, Laura, si no es, en el fondo tú que eres una mujer muy inteligente, muy preparada, pues un poquito de frustración, incluso para MC y para el propio candidato, porque además, pues salvo que, además me imagino que ya no se puede, pues endosaran a favor de una de las candidatas. Y la segunda pregunta, porque también la hemos criticado, es que dicen después del debate de ayer, pues es que Jorge Maínez estuvo apoyando a Claudia por instrucciones de por allá. A ver, las dos, Laura, pero te las pregunto para que tú me las contestes, ¿no? Pues es que creo que justo, y te agradezco la pregunta, porque esto es parte de la campaña que la vieja política nos ha hecho, y especialmente de una de las coaliciones que es el PRIAN. Están aterrados porque su candidatura no crece, porque llevan meses intentándolo y no crecen, porque por separado sus partidos están casi en el tamaño en el que nosotros estamos, y que nosotros sí estamos creciendo solos. Nosotros no tenemos que ir en bola para demostrar que podemos representar el futuro del país. Y además ellos están justamente eso, reclamando un monopolio de la oposición, cuando México tiene muchas oposiciones, y nosotros lo hemos presentado y representado en nuestros gobiernos y en nuestros congresos. Imagínate si no viniéramos al caso, Oscar Mario, gobernando 2 de los estados más importantes del país, 2 de las ciudades más importantes del país, teniendo una fuerza legislativa que ha impulsado una agenda progresista, que ha sacado la única ley general que pudo salir en estos 6 años en el país, que fue la Ley General de Movilidad, que además tú sabes que ha sido uno de mis bebés más importantes, la ley de vacaciones dignas, la ley también para que los papás puedan pasar más tiempo con sus hijos y equilibrar las labores de cuidado, la ley Silla para que los trabajadores en gasolineras, tiendas de autoservicio, departamentales, tengan la mínima dignidad de tener un lugar donde sentarse después de 2 horas de estar de pie, porque esos son los derechos laborales que a nosotros nos interesa cuidar. Entonces, imagínate dónde no va a tener en este país una cabida para una visión progresista y de futuro a favor de las personas así. Nosotros entramos a esta contienda con la firme convicción de ganar, de otra manera no estaríamos participando, con la firme convicción también con Maínez de llevar a tercios la elección. Y de nuevo, por separado los partidos no tienen nada que hacer frente a nosotros, te lo anticipo desde ahorita, esta coalición opositora que no está creciendo, y los números que hoy estamos viendo en las encuestas responden precisamente a justamente llevar a la contienda que existan solamente 2 opciones. Mientras sigan existiendo solo 2 opciones en la boleta, yo te lo anticipo, Morena se va a ir a más del 60%. Nosotros, existiendo en la boleta, tenemos la capacidad de captar un voto que no va a tener la capacidad de la alianza nunca, porque es un voto que los repele, porque no son de centro derecha, estas nuevas generaciones a las que se van a incorporar en la elección, o incluso decepcionados de Morena. Pues para nosotros es muy claro, el problema es que parece que pues la alianza no lo ha medido así, están mal asesorados, y mientras más nos pegan a nosotros, más crece Morena. Oye, bueno, pero entonces tu opinión en esto que criticaron tanto, ¿no? Y tú lo ves ahí, muchas opiniones, dicen, no, pues es que están ahí, como habían dicho, no son MC, sino MMC, Morena, Movimiento Ciudadano, y realmente el candidato, Jorge Álvarez Maínez, se fue contra Xóchitl. No. Sabes que vi esta portada y de hecho en la mañana tuve un diálogo con las personas relacionadas, y un poco pues la verdad es que el encabezado no corresponde a la numeralia que ellos mismos presentan. Presentan ellos una numeralia de ataques entre los 3 candidatos. Yo les decía, pues tampoco son ataques, de hecho son argumentaciones, pero bueno, conservando su lenguaje, fueron 6 argumentaciones contra Claudia Sheinbaum en su propia numeralia y 4 contra Xóchitl Gálvez. ¿Dónde está la mayoría hacia Xóchitl Gálvez y la alianza con Morena? Es decir, mira, nosotros un ejemplo pero muy sí atacó sencillo. más a Xóchitl, ¿no? No, ahí está la numeralia del propio periódico que citas tú hoy. Okay. O sea, la numeralia de ellos sostiene 6 ataques a Claudia y 4 a Xóchitl. De hecho, Xóchitl fue quien inició golpeando a Álvarez Maínez. Pero fíjate, viendo las votaciones en el Congreso, por ejemplo, que esto es bien importante, Oscar Mario, porque esto está pasando ahorita, ¿no? No estamos futureando. Esto está pasando ahorita. De 24 votaciones fundamentales y trascendentales para el país en esta última legislatura, el PRI ha votado 17 con Morena. Entonces, la alianza con Morena está del otro lado y se llama Primos, y es algo que hemos puesto en la mesa desde hace muchos años. Han entregado 19 gubernaturas, pero de manita en manita,
a este gobierno, el PRI, de gobernador en gobernador, todos son embajadores. Es decir, las pruebas ahí están. Y a nosotros nos ha tocado jugar el papel, que es un papel en donde pues el gobierno no nos va a querer porque les quitamos votos, la alianza no nos va a querer porque les quitamos votos, pero tenemos la responsabilidad de construir el futuro de este país y eso es irrenunciable. Oye, pues también te tengo que decir estas dos, yo las he mencionado, pero, y también pues muchos después del debate, pero te lo ponen así, y la tomo de un radio escucha que viene de Querétaro, y dice, a ver, yo todavía no he definido por quién votar. Dice, coméntale a Laura dos cosas. Una, que en el próximo debate, te lo voy a decir así con todo respeto, que su candidato no sonría todo el tiempo. Y dos, que no lleve un termo, que si va a tomar agua, que sea una botella transparente. Pues te lo tengo que decir así. No, mire, respetamos muchísimo los comentarios de la gente. La verdad es que el debate es para ellos. Sí. Nos preguntaban ayer y hoy que quién ganó. Pues la verdad nosotros, nuestra estrategia se cumplió a la perfección. Estamos muy contentos del resultado. Pero Jorge ha dicho, Maynes ha dicho, pues ganó la gente, porque la gente es la que está ganando al contrastar a sus candidatos. Mira, la verdad es que creo que de las cosas más padres que tiene Jorge es justo esa manera tan espontánea de sonreír, de ser muy empático con la gente, de escuchar. Es una persona de mucha escucha. Y creo que eso fue un elemento que se ganó a las redes sociales ayer en el debate. Vamos 2 días ya que somos trending topic. Y pues qué bonito que sea por la sonrisa y no porque te robaste algo, ¿no? Bueno, oye, y la última, esta es interesante, esta llega de Tepic, y casi nunca nos escriben de allá. Dice, ¿se está jugando MC el registro? Bueno, acá estoy. Sí, te digo, te escriben, dicen, ¿se está jugando MC el registro? No, para nada. No, mira, MC está en el mejor momento de su vida por 2 razones. Primero, por primera vez en nuestra historia tenemos candidato presidencial propio, por primera vez. Y para nosotros es de un orgullo enorme que sea Álvarez Maínez, que representa a nuestra generación y que ha sido además constructor de este movimiento desde hace muchos años, junto con Dante y otras personas más. Y número 2, estamos en el mejor momento de nuestra vida, porque ya te lo decía, gobernamos 2 grandes estados de la República, 3 grandes capitales, tenemos una bancada de más de 20 diputados, de más de 13 senadores, hemos incidido en la vida política y legislativa de este país, tenemos grandes figuras, Luis Donaldo Colosio, Clemente Castañeda, Patricia Mercado, Amalia García, el propio Maínez. Es decir, somos un cardumen que representa el futuro del país, y además hoy estamos en números que nunca hubiéramos pensado hace unos años tener, que esto ha sido parte de un proyecto que se ha construido para gobernar el país y lo vamos a hacer. Bien, pues a mí siempre me da mucho gusto platicar con una mujer tan clara y tan preparada como tú, y aprecio tu tiempo. Seguimos en contacto, ¿no? Porque pues todavía viene mucho, yo creo. Ay, Oscar Mario, muchas gracias. Sabes que para mí también es una gozada y estoy pendiente también de seguir dialogando. Falta mucho, apenas llevamos mucho un mes. Mucho y poco. Pero mira, qué bueno, porque para esto son las campañas. Imagínate que, pues, ¿para qué hacemos campaña entonces si creen que la elección ya está decidida? Pues sí. Laura, seguiremos en contacto, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Laura Ballesteros. Bueno, y ahora para concluir el espacio de hoy, me da muchísimo gusto y puedo decir que es un honor platicar, pues, con uno de los hombres de la diplomacia en este país, más reconocidos, más preparados y más respetados, lo digo con toda objetividad, y me refiero a don Ricardo Pascua Pierce, ex embajador de México en Cuba. Don Ricardo, muchas gracias por recibir la llamada. Muchas gracias, Oscar Mario, un gusto saludarte. Don Ricardo, pues la verdad es una super oportunidad, usted con un hombre tan equilibrado, tan honesto, tan preparado, con tantísima experiencia. ¿Cuál es su opinión de este asalto a la Embajada de México en Quito? Pues si me da su opinión en relación a lo que corresponde a México, al gobierno mexicano, al presidente de México, y a Ecuador, al presidente de Ecuador, al gobierno ecuatoriano. Mira, Oscar Mario, yo creo que la situación entre México y Ecuador está planteando un reto muy interesante para
las convenciones internacionales y las leyes internacionales y las normas internacionales entre países. Porque hay una verdadera disputa, en primer lugar, que ha planteado Ecuador en términos de que tenía todo el derecho a realizar la acción que hicieron, porque no es válido que un país otorgue un salvoconducto a un criminal acusado de actos en el fuero local. No es, según la interpretación del gobierno de Ecuador, un preso político o un perseguido político, como alega la persona afectada, sino que considera Ecuador que es un fugado de la ley de su país. Eso es interesante porque hay legislación antigua que sí daría fundamento a lo que alegue Ecuador, pero también está la contra, que es la Convención de Viena, que apoya la idea de que las embajadas, las oficinas de otros países, su representación diplomática, son territorios nacionales que tienen una condición de extraterritorialidad y que por lo tanto no es válido violentar esa extraterritorialidad. Aquí, señor embajador, don Ricardo Pascua Pierce, ¿es un hecho inédito, es histórico y qué precedente sienta? No, hay otros eventos. Okay. Hay que recordar que recientemente, hace una semana y media, Israel bombardeó las oficinas de la embajada de Irán en Siria. Y eso equivale a incluso más dramático el caso que en Ecuador. Bueno, Pero la invasión también, en Irán también en su momento, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí. Exactamente. Irán invadió la embajada americana. Pero ahí estaban en guerra, ¿no? Básicamente. No, en esa época no. Sí. Los americanos mandaron un grupo de personas para sacar sus empleados de la embajada y fracasó la tentativa y entonces invadieron la embajada americana. Y han habido otros casos. En el Sudán, la embajada británica fue invadida una vez por gente del Sudán. En Cuba, por ejemplo, Cuba misma ha invadido tanto la Santa Sede, la embajada de la Santa Sede, como la embajada de Ecuador, por cierto, en La Habana. También ha sido invadida por fuerzas de seguridad de Cuba, y en ambos casos, de la Santa Sede y de la embajada de Ecuador en La Habana, las fuerzas cubanas sacaron cubanos que estaban refugiados ahí y los ejecutaron, los fusilaron. Entonces, pues no es usual. Ahora, lo cierto es que la protesta internacional, que ha sido unánime, no es tanto, y hay que hacer esta distinción, Oscar Mario, no es tanto en apoyo a México, así lo ha interpretado el presidente López Obrador, pero en realidad es más bien una protesta en defensa propia. Cuando España, la Unión Europea, los países latinoamericanos protestan en contra de esta invasión, incluso se va a discutir la próxima semana en la OEA, a petición de Ecuador y a petición de Colombia. El hecho es que lo que están haciendo los países es defendiendo el derecho a tener la seguridad de que sus embajadas, en donde estén, en cualquier país del mundo, no sean invadidas por fuerzas de seguridad del país. Entonces, este tema es delicado, es muy importante. Yo creo que Ecuador se precipitó y ha cometido un error de todas maneras, un error político y creo que jurídico. Creo que no le cabe totalmente la justificación, pero bueno, también los otros casos, el bombardeo
de Israel a la embajada de Irán en Damasco tampoco me parece que es una acción loable, pero lo cierto es que, y volviendo al tema un poco más general, es una 5 minutos también que ha creado el presidente López Obrador, porque él ha estado apoyando desde hace años a los disidentes del expresidente Correa que están refugiados en nuestro país y que incluso trabajan en Morena y trabajan en el gobierno, tanto federal como en el gobierno de la Ciudad de México, y les da apoyo material para que sigan sus actividades en Ecuador. Y entonces él está apoyando a un grupo que está en contra del actual gobierno, y así lo dijo el presidente el otro día, cuando cuestionaba que el actual presidente hubiera ganado con fraude electoral, que es lo que ofendió al gobierno ecuatoriano, y procedió a declarar la embajadora como persona non grata. Pero acto seguido México incluso profundizó el asunto y le dio el salvoconducto al ex vicepresidente de Colombia, de Ecuador, que estaba refugiado en la embajada mexicana en Quito. Y ese acto es lo que precipitó el acontecimiento reciente de la invasión a nuestra embajada. Entonces, así como es reprobable la invasión de los ecuatorianos a nuestro territorio, también es absolutamente reprobable que el presidente de México, violando el espíritu de la política exterior de México, haya estado 3 minutos. El gobierno ecuatoriano insinuando que es producto de un fraude electoral, incluso del asesinato de otro candidato. Y entonces, de esta manera, lo que México hace es, en vez de ser un país que ayuda a resolver los conflictos internacionales, México se ha convertido en sí mismo en un problema internacional. Bien. Señor embajador, tenemos unos 2-3 minutos, pero no quisiera dejar de mencionar esto con usted y su opinión. Tenemos 2-3 minutos, pero lo abordábamos así. 2:30. El Tratado Internacional de Derechos Humanos se encuentra por debajo de la Constitución de cualquier país y debe interpretarse de acuerdo con esta, incluso en el tema de derechos humanos, que es el más delicado. ¿Estaría usted de acuerdo? No, absolutamente no. Incluso ¿La Constitución de un país está por debajo de un acuerdo internacional? Que está la Constitución de un país. ¿Por debajo de un acuerdo? Ajá. No, por lo menos diría esto, está a la par. Ok. Está a la par en el sentido. 2 minutos. México ha firmado convenios internacionales de respeto a los derechos humanos, es decir, hemos hecho nuestra la Convención Internacional sobre el Respeto a los Derechos Humanos, y por tal razón nuestra Constitución también tiene que respetar las convenciones internacionales. Es así, y es igual que, por ejemplo, el 1:30. El comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá está a la par de nuestra Constitución, y es por eso que ha habido tanta polémica en torno a decisiones económicas que ha tomado este gobierno en contra del TEMEC, en contra del Tratado de Libre Comercio, porque justamente el reclamo es que la Constitución de México no está por encima 1 minuto. Del TEMEC, porque es un convenio internacional que México ha firmado. Bien. Entonces sería 50. Tito, y gracias siempre, don Ricardo. Sería una pelea, pues sí, brusca entre dos naciones, pero con base en la experiencia y los antecedentes, finalmente se va a llegar a un acuerdo. 40. No, pero yo creo que es anecdótico el asunto, le voy a decir francamente. Es decir, yo creo que no se va a resolver, por lo menos no con el 30. presidente López Obrador. Espero que el próximo gobierno tenga la sabiduría de encontrar una solución.
pero tampoco es un problema que... 20. Traerá graves consecuencias, ¿no? Graves consecuencias, ni económicas, 15. en este momento. Don Ricardo Pascoe Pierce, le aprecio siempre mucho su tiempo. 10. Le reitero mi admiración y enorme gratitud por aceptar la llamada, ¿eh? Con mucho gusto, Oscar. 5. Le envío un abrazo. Gracias, don Ricardo Pascoe Pierce. Bueno, gracias a usted por haber sido parte de este espacio el día de hoy, apenas es lunes. Si así lo decide, mañana martes iniciamos igual aquí en el Heraldo Radio a las 6 de la tarde, tiempo del Centro de México. Hasta entonces, gracias. Hasta aquí lo más